El nombre, apellido, edad, Tomás Padrón Hernández, 73 años. lugar de origen, El Pinar, profesión. ingeniero técnico. ¿Con qué edad conoció el silbo? Es decir, ¿cuándo recuerda usted que escuchar a alguien silbar? La edad concreta no la recuerdo. Puedo situarla en la franja de entre los 5 y los 10 años, en las vivencias como pequeño que tenía en el día a día en mi pueblo, en la cual tenía la oportunidad pues, de escuchar el padre llamando al hijo que estaba jugando, o para que fuera a comer, o un pastor colocado en un sitio estratégico para para comunicarse con otro compañero que estaba bastante alejado del pueblo. Y efectivamente se producía ahí una comunicación silbada que ahora pues recordamos que es el teléfono, el internet de aquel momento, pues era a través de nuestro silbo. Y eso circulaba a diario, en la vida diaria, especialmente y con mayor perfección por parte de los pastores. El Pinar fue especialmente un pueblo de pastores durante larga etapa de su vida, y bueno, por necesidad orográfica utilizaban la comunicación a través del silbo. ¿Para qué piensa que puede ser útil? ¿No? Nos acaba de decir que era para comunicarse. ¿Para qué se usaba sobre todo? Bueno, se utilizaba sobre todo para darse recados de encuentros o de trasladar un ganado de un lugar hasta el otro, o cómo podían verse después de la jornada. En fin, pues lo que hoy hacemos de una manera técnica a través de los teléfonos móviles o de internet, pues ellos lo hacían con el lenguaje del silbo, un instrumento de una potencia tremenda en aquellos momentos, ¿no? ¿En qué zona se usaba? Es decir, ¿se usaba en algunos sitios concretos? ¿Recuerda del Pinar? Se usaba dentro del pueblo para llamarse una persona de la familia con otra familia, o con un hijo, o con el marido, en fin. Pero especialmente yo, como más lo recuerdo, es ver un pastor colocado en la montaña del Gurgú, pues para transmitir un mensaje a alguien que estaba bastante alejado del pueblo. Porque dentro del pueblo no necesitaban colocarse en lugares estratégicos, pero si la comunicación era de larga distancia, como llamar hoy por teléfono a los Estados Unidos, en aquel caso había que buscar un lugar más estratégico para que el sonido llegara a distancia bastante larga del pueblo. ¿Qué importancia tenía en esa época el hecho de silbar? Hombre, imagínate que para dar una comunicación rápida a alguien, o decirle que había tenido una incidencia en su casa, de algún accidente, de alguna enfermedad o de alguien que había fallecido, pues el ir caminando desde el pueblo del Pinar hasta la costa, donde a lo mejor estaba la persona que quería comunicarse, pues se tardaba un par de horas. Con el silbo el mensaje era inmediato. ¿Lo más antiguo que recuerda oír hablar sobre el silbo? Es decir, en algún momento su abuelo, su bisabuelo o alguien del entorno que recuerde que usted diga, oye, pues esta persona silbaba. Bueno, recuerdo ahora personas que silbaban, que las tengo muy borrosas en la memoria, pero pues al escuchar a mis abuelos hablar del silbo, pues del silbo no se hablaba, sino se practicaba, o sea, se utilizaba como una herramienta más, como llevar un palo para pastorear el ganado, como llevar al burro para traer la carga de hierba, pero no es que se estuviera hablando del silbo en los corrillos. Era una práctica habitual del día a día, de una utilidad que hoy vemos como que fue muy buena en su momento,
pero no es que hubieran tertulias para hablar del silbo. ¿Algún silbador que haya conocido o algún nombre que conociera de algún silbador? ¿O alguno que dijera, esa persona era buena con el silbo? Bueno, pues por ejemplo, Fernando Gutiérrez, abuelo del actual Fernando Gutiérrez, Ajá. Domingo Machina, el padre de Domingo, era un vecino nuestro en aquellos momentos en la zona del Burgo, y lo practicaba mucho, lo hacía muy bien, se entendía muy bien con el resto de la gente, ¿no? Por citarte esos dos nombres en este momento. Acabo de decir Domingo y era Joaquín. Joaquín, Machina. Joaquín el de Machina. El de Le Machina. decíamos en aquella... Domingo es el hijo. Pereira, un estudioso, un etnógrafo, nos decía el otro día que Fernando Gutiérrez, el abuelo de Fernando Gutiérrez, tenía una frase que era: antes todo era palo, perro y silbo. Evidente, que formaba parte de la herramienta especialmente del pastor. El pastor sin su perro entrenado, sin llevarlo a ninguna academia. El palo, que es instrumento básico, y el silbo, pues eran... y la oveja, claro. Elementos fundamentales del pastor. ¿Lo usaban por igual hombres y mujeres? Más bien los hombres. Las mujeres para comunicaciones más domésticas, más caseras, más de comunicación con los chicos o con el marido, pero no de una manera muy habitual. Era más bien en aquellos momentos transmisión entre los hombres. ¿Recuerda algunas posturas de dedos o sin dedos de la gente que silbaba? Sí, algunos utilizaban los dedos adentro, otros los dedos por laterales, en fin, más o menos es lo que más recuerdo. ¿Recuerda que se empleara en alguna parte de la isla en concreto, o en varias zonas de la isla, o en toda la isla? No, las vivencias que yo en aquel momento conocía es las del Pinar. Como antes no se salía de los pueblos para otros sitios, salvo urgente necesidad, ¿no? O alguna fiesta de otro pueblo. Cada uno convivía en su entorno, en su territorio, y dentro del pueblo en sus zonas, Porque nosotros como pequeños, el ir de Taibique a las casas, pues era un mundo. Y pasar del Granadillo, del Pino al Granadillo, era como pasar al territorio del adversario, y se formaban algunas peleas entre los chicos de un lado y los chicos del otro, porque del Pino del Granadillo para allá era territorio de las casas y para acá era de Taibique. O sea que imagínate, visto eso desde hoy, ¿no? ¿Qué opinas sobre el mantenimiento del silbo, el mantener, el conservar, el recuperar el silbo reño? ¿Le gustaría que no se perdiese? Evidentemente el trabajo de recuperación que se está haciendo en estos momentos es muy valioso y muy importante, y hay que animar a todo el grupo que está metido en él y a la institución insular Cabildo, igual que los ayuntamientos, a recuperarlo, pero de manera lo más profunda posible, a llevarlo a la escuela pues lo antes que se pueda, para no perder ese gran patrimonio. Por lo tanto, es necesario e imprescindible que también sea avalado por el Gobierno de Canarias como un bien de interés cultural específico de la isla de Lieja.